Familia, arrancamos un nuevo programa. Hoy estamos en una posición interesante. No ajuste el Facebook, no ajuste el celular. Si nos vemos así de bien, es porque estamos así de bien. Algo, señor. Gracias a todos por compartirnos. Hoy estamos sobre viernes 25. Más 25, ya se nos fue el año. Me acompaña Gabriel Delgado. Hashtag chicharrón frío. Noel Calderón. Hashtag no el otro sí. Carlos Chávez. Hashtag el mascatangas. Y Carlos Alvarado, hashtag Carlos and Charles. Espero que estén bien. Vamos a iniciar como siempre con el tema más polémico de esta semana. Y para los que pudieron estar viendo las noticias y demás, varios ministros de la presidencia se dieron una vuelta por varios programas. Ahora es la moda entrevistarlos. Y entre los temas que estuvieron manejando ellos, uno era el gasto público, la educación, la diferencia entre educación, cuánto nos cuesta la educación. Y queremos tocar un tema, o queremos arrancar con esto. ¿Tenemos una educación de calidad en Costa Rica? Y me refiero a educación pública, ¿o hay una brecha amplia entre educación pública y educación privada? A mi criterio, hay una brecha amplia. Yo estuve en escuela pública, salí de escuela pública. Y cuando uno se llega a topar con gente de colegios privados, de verdad que se nota la brecha. Al menos ese fue mi caso. Bueno, lo que fue colegio, yo no fui al colegio, fui a séptimo 2 años, hice mi verga, luego fue educación abierta. Luego fue educación abierta completamente, y yo estudiaba en educación abierta para pasar los exámenes y los exámenes también se veían de esa forma, era como, pase listo, entonces, yo de colegio sí no puedo hablar, de escuela, el asunto del, bueno, más que todo el inglés, y el interés de los profesores porque uno de verdad aprenda, Sí, a veces cuesta, como lo estábamos hablando, creo que fue el miércoles, que tuvimos esta conversación más o menos ahí por encima, yo toda la vida, bueno, de lo que estudié, fue público, escuela, colegio, creo que sí hay una brecha, porque cuando yo entré a la universidad, que estudié un par de cuatris ahí en una Fidelitas, ya después uno se sale por plata, por el yuyo, por plata. Sí. Sí se nota la educación de una persona estudiada en un colegio privado, en uno público. Y no es que me queje, digamos, en sí de la institución, porque creo que la institución en la que uno vaya a estudiar o vaya salido, no tiene nada que ver, sino más que todo el sistema académico, o sea, ¿cómo le explico? El programa, esa es el la programa de palabra, estudios. el programa de estudios, sí es muy diferente, Creo que es mucho más diferente y la forma, el método que utilizan, no sé si será el mismo, porque nunca he estudiado en una privada, no sé, usted que tiene billete, el programa, esa capacidad, el programa de educación de un privado a uno público sí cambia. Y vamos a ver, el programa es el mismo porque las tareas que tienen que dar los maestros, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La agenda de educación la pone el MED. O sea, tienen que tener un programa de educación, pero donde varía un poco es qué tanto lo trabajan los profesores, qué tanto interés, qué tanto enfoque tienen en los alumnos. Y yo puedo entender que no es lo mismo para un profesor tener a 40 alumnos, y lamentablemente es así, que en algunos casos vienen de parece un circo, todos los carajillos y hablando y vamos a ver, tío, que es kindergarten. Era el recreo, aquí hay un tema. Imagínate a un profesor con 40 alumnos. Muchas veces muchos padres tienen desidia por mandarlos nada más por quitárselos de encima, y hay que ser realistas, así pasa. Llegan a la escuela, a veces se les llama la atención y muchos padres amenazan a los maestros, y entonces viene la falta de interés. No hay estos talleres, no hay nada que te enfoque, y ahora lo estuvimos hablando, y todos son juzgados por su capacidad de subir un árbol, pero juzgas al pez, juzgas al lagarto, juzgas al tigre y juzgas al mono por su capacidad de subir un árbol. No ven las diferencias entre ellos. Entonces ahí sí se ve. Yo con mi hija lo he visto que en la escuela le ponen más atención, ven en qué hay falencias, qué tienen que mejorar, hay ese interés, y tal vez eso, porque obviamente son menos alumnos, obviamente hay dinero de por medio,
y eso en la educación pública no hay. Además de que, y ya saliéndose, la educación privada sí les da herramientas, y eso es lo que tal vez no da la educación, tanto idiomáticas, tanto con inglés o con otros idiomas, y lo refuerzan mucho, son muy exigentes, así como habilidades blandas. Les enseñan cosas de la vida, del día a día, de cómo enfrentar la realidad. Yo estuve buscando un poco cuáles eran los mejores sistemas académicos o cuál era la mejor educación a nivel mundial, mae, y me di con Finlandia. De hecho, dato importante, los 3 primeros lugares: Finlandia, Noruega y Corea del Sur. Y yo también hice esa investigación. ¿Sabes qué me dio un poco de tristeza? Que los 3 países no invierten tanto dinero en educación como lo invirtió Costa Rica. Perdón. Sí, mae, y estaba viendo algo que me llamó la atención, mae. Antes de sumar y restar, un chiquito, un carajillo, mae, en la escuela, le enseñan a ser niño, mae, que le gusta jugar con juguetes, que, mae, o sea, pintar, dibujar, armar legos, mae, jugar con tierra, mae, si juega con tierra y todo eso se lo desarrollan, mae, antes de sumar y restar, o enseñarle idiomas, o enseñarle cualquier cosa, le enseñan a ser un niño, mae. Y aquí más bien llegamos al punto, mae, yo no sé si ustedes llegaron a escuchar eso, mae, en que ahora pasa un niño a segundo grado sin saber leer, mae. No puede ser, en serio. Sin saber leer. Dato en serio de que yo lo vi de un primo mío. ¿En serio, mae? Ah, sí, lo que pasa ya no era obligatorio, más que se enfocaban como en tareas y cosas así. No estoy empapado del tema, pero sí lo viví de que como, no, pase y en segundo aprende. Así, mae. De esa forma, mae. Yo creo que el tema de la educación acá va muy ligado al tema del profesionalismo de cada uno de los docentes o qué sé yo, mae, porque digamos, o sea, la vocación, mae. Exactamente, a eso quería llegar, porque digamos, yo, o sea, obviamente yo también estudié en escuela pública, colegio público, mae, y digamos, yo recuerdo que habían profes, mae, que, o sea, definitivamente los madres le ponían y ellos se interesaban y se preocupaban. Sí, los hay. Con esto no estamos queriendo decir que todos, o sea, no metemos a todos en el mismo cartón de huevos. Pero sí recuerdo a otros que, o sea, recuerdo a otros, mae, que hasta quedaban pereza, mae. Yo fui un estudiante muy rebelde, mae, que se echaba lecciones y etcétera, etcétera. Gracias a Dios nunca me quedé, mae. Era muy aplicado, la pulseaba. Pero sí recuerdo. Esa es la muestra que la educación. Yo recuerdo, mae, que había cursos a los que yo decía, puta, mae, qué pereza ir. No, y no era porque un no paréntesis ahí, español. Estamos hablando de educación porque en videos anteriores no sabíamos ni sumar ni restar y la falta de ortografía. Eso se nota. Esta es la muestra de que tenemos una pésima educación pública porque nosotros venimos de educación pública. No, pero vamos a ver, la educación pública también enseña cosas que la educación privada no enseña, como manejo de armas. De droga. Tenemos un compañero de trabajo que dice que él en el cole apuñalaba a los compañeros con la pizzeros y lápices. A ese nivel, man. Un comentario de Stephanie Lizano, que muchas gracias por vernos. Los verdaderos privados deben cumplir la agenda del MEP, pero es la base, es decir, es más amplia y completa. En idiomas la brecha es abismal, pero existen muchos colegios privados, entre comillas, que solo el nombre, lamentablemente, se encuentran en su mayoría en los barrios del sur. Y esto es una realidad, o sea, no quiere decir que por ser privado es mejor. Así es. Y no quiere decir que por ser público es peor. Lo que sí es que en algunos colegios, y tal vez si los padres le ponen amor a la educación de sus hijos, y además de eso tienen herramientas como cómputo, robótica, idiomas u otras cosas, la gente tiene más herramientas para enfrentar el futuro, para enfrentar el día a día. Por ejemplo, y los otros días lo estamos hablando y era de broma, pero yo creo que ya hoy va a ser real. Vamos a tener que dar clases hasta de cómo hacer un Zoom. ¿Cuándo hablamos en serio nosotros? Yo entiendo de repente está así como, puta, ¿cuándo está hablando en serio con estos maes? Lo que pasa es que, digamos, es como lo que es usted, o sea, clases de cómo usar Zoom, mae, pero o sea, ahora todo el mundo con las clases virtuales, mae, lo tuvo que hacer y lo tuvo que aprender. Yo hace 4 años que estaba en la universidad recibía clases virtuales, mae. O sea, había un campus ahí donde usted, mae, puta, yo allá en Ciudad Neily recibiendo clases aquí en Chepe.
Un profesor lo estaba transmitiendo aquí en Chepe, mae. O sea, las clases virtuales, o sea, para mí no es algo nuevo ni complicado, mae. Y me refiero a cómo montar una reunión en Zoom, cómo llegar, cómo vas a planificar, cómo vas a exponer. Yo creo que hoy, inclusive los niños deberían hacer cómo, porque hoy, por ejemplo, nosotros, en nuestros diversos trabajos, posiblemente el 50 o el 80% de nuestras reuniones van a tener que ser por Zoom. Sí. Y más que y muchos no sabemos. Y todo demás. Toca. Y muchos no sabemos realmente, y me refiero a cosas básicas, como cómo manejar la comunicación, cómo hablar, cuándo me tengo que callar y cuándo tengo que dejar al otro hablar. No podemos ni siquiera controlar nosotros aquí 4 hablando, vamos a controlarnos en Zoom. No, y retomando lo que decía Noel de la educación y vocación que tengan los profesores, en Finlandia la enseñanza es sin límites, man. O sea, los profesores diseñan los exámenes y no son estandarizados como lo es aquí. No hay un programa ahí. No hay un programa que tome eso que tiene que hacer y todos sueltos con la misma tijera. ¿Sabe a quién sacaría yo de tal vez de este grupo que estamos hablando? O digamos, sacaría a los colegios técnicos, mae. Sí, creo que los colegios técnicos han llegado a marcar una diferencia, mae, en lo que es la educación, mae. Ahora, para usted tiene que aplicar a un colegio técnico. Se convierte básicamente en algo privado que nos da el gobierno. ¿Qué tiene que hacer usted? Hay un cupo limitado por especialidad. Y de verdad les dan herramientas, mae. Sí, no ahora, tiene un costo. Tiene un costo y no es del todo gratuita, así como es todo, digamos, así como en realidad dicen, en Costa Rica decimos, tenemos educación gratuita, pero ¿qué pasa, mae? Un segundo, mae, para terminar la idea, ¿qué pasa con la gente de clase obrera, mae? No, mae, digamos, no sé, se me ocurre un pirata en estos momentos, mae. Un pirata es un transportista privado ahí, ¿no? Para la gente que nos oye fuera de nuestras fronteras, un pirata, mae, que el mae, conforme la va pulseando ahora en estas épocas que tal vez el mae saca 30 rojos a la semana, mae, se me ocurre, no sé, mae, puede esa persona, si continuamos de esta forma y con el siguiente tema que vamos a tocar tal vez llegamos a eso, con esos 30,000 colones poder pagar la educación de 2 chiquitos, mae, porque tiene un costo igual en útiles. En los pasajes, si fueran 500 colones diarios para 1.800.000 colones por año es el estimado que gasta un padre o madre de familia en educación pública para su hijo. Mae, en Finlandia eso es gratuito, mae. Completamente. Todo, le dan materiales, le dan todo, okay. Todo es gratuito, mae. Y ojo, la profesión de ser educador es la más respetada en Finlandia y sus salarios rondan de entre $4,500 a $10,000. Es muy bien remunerado. Entonces, aquí es donde viene, bueno, primero que todo, que la educación sea técnica ya genera herramientas. Y eso es lo que le hace falta a la educación pública, herramientas. Dar herramientas a los niños, enseñarles a hacer otras cosas. No solo llevar, porque por ejemplo, los exámenes de sexto grado y los exámenes de bachillerato para los niños es el mismo para todos los niños de todo el país. ¿Y todos los niños son iguales? No lo son. ¿Y todos los niños aprenden igual? No. Pero No, y en Finlandia premian a la creatividad, man, de los carajitos. Ahora, ¿ustedes saben cuánto nos cuesta la educación gratuita en Costa Rica? Es el 8% del PIB. O sea, es lo que más nos consume dinero en Costa Rica. Eso quiere decir que no es gratuita, es muy bien pagada. Y la pagamos todos con nuestros impuestos, que cada día nos piden más impuestos. Ahora, si usted tuviera educación de calidad, a usted le dolería ese 8%. Lo que pasa es que llegas a Finlandia, ellos no pagan el 8%, pagan menos del 6%. Noruega y Corea es en este caso. Y nosotros no estamos en los primeros lugares de educación. Inclusive Tailandia paga solo el 4% del PIB. Y la educación ahí inclusive es un poco superior a la de nosotros para los países de la OCDE. No, y los profesores, madre, terminan la carrera y no pueden dar clases todavía. Tienen que hacer un doctorado de 5 años, igual que un doctor. Seguro aquí. Un momento, muchachos, ¿ya vieron quién apareció en los comentarios? Doña Audrey. Audrey, hola. Nos pegó una enjacha el programa pasado. Pero una pacha. Que ya yo después me sentí revolucionista casi. Un saludo a mi mamá que me está viendo ahí. Un saludo, señora. Yo la quiero conocer, pero no la lleva. A un compa ahí, Luisito Vega. Compa, caras vemos.
Luisito es gay. Ahora, compártanos ahí para tomando el tema, más. A mí me hubiera, no sé ahora cómo estará la vara y el plan de estudios y qué enseñarán y eso, porque sinceramente estamos actualizados. Yo salí del cole en el 2012, pero a mí me hubiera encantado llegar a la universidad, por lo menos con una base en Excel, o en Access, o por lo menos me hubiera encantado tener en mi cabeza qué diablos era AutoCAD, o SketchUp. ¿Sabe cómo hubiera estado mi educación financiera? Educación para la vida real. Nutrición. Los chamacos, me van a disculpar, pero es que los ¿por qué chamacos, nutrición? No, en la escuela no nos enseñan que la salud es lo primero, no, sino que básicamente... De hecho, eso que usted acaba de decir es buenísimo, educación física, lo ponen a usted a correr y, saltar, correr, los chamacos ahí paleándose ahí, todos, bajoneados. Dice Audi, hoy sí los mato. Doña Audi es educadora, para que sepa. Bueno, que más bien nos retroalimente a ver de sí, que estamos hablando. ¿Cuál es el punto de vista de ella sobre la educación pública? Sí. Oiga, no problema. Ahora, otro tema. Adivine probablemente qué presupuesto nos van a bajar para pagar el FMI. Estoy seguro que van a bajar de educación. Por fijo, man. En el 2014 hubo una ley, que debería ser el 8%. Y en ninguno de los años hasta ahora se ha cumplido. El más cercano ha sido el de este año, el del 2020, que se les dio un 7.4. Ustedes son 8 redondeando, tal vez, me imagino. No, es que leí. O sea, lo que le estoy entendiendo, lo que le estoy entendiendo a Carlos es que nunca se le ha dado a la educación el presupuesto que se le había prometido, exactamente. Y sin embargo, yo le apuesto, que el Ministerio de Educación Pública, con todo el respeto y el perdón de los educadores que nos están viendo, yo creo que no ha administrado bien esos recursos. Y aún así no le están dando lo que le prometieron. Sí, y es que viene también cómo el ministerio administra esos recursos, cómo los gasta. Porque cuando empiecen a sacrificar, van a sacrificar lamentablemente posiblemente en ayudas en ciertos colegios, en quitar ciertos educadores de zonas más alejadas porque les tienen que... Un día de estos vi un comentario en Facebook de un mae que decía, compartió una vara ahí de que Limas o no sé qué, el NET iba a repartir un montón de computadoras para la gente que lo necesita ahora con esta la pandemia, la educación virtual, etc. Y el mae ponía que... O sea, qué grato es ver una noticia de estas, Sin embargo, hace muchos años trabajé en una compra y venta, se hizo un programa igual a este y todo el mundo llegaba a empeñar las computadoras, las cuales no se podían empeñar porque venían con un código ahí, etcétera, que decía, qué triste, qué increíble. Y eso es parte también, porque esto es una responsabilidad de todos. O sea, uno no puede decir, los educadores tienen la culpa, los políticos tienen la culpa. Es una responsabilidad de todos. Y mucha gente que lamentablemente lo que hace es buscar estos beneficios para satisfacer sus necesidades y no por intereses, hacen esas cosas. Entonces también es culpa de los ciudadanos. ¿Sabe qué me gustaría que enseñaran en un colegio, Dime. A partir del 9º año, que hablamos la semana pasada, que les enseñen a votar, A votar. Que venga con eso, con la educación de que es nuestro deber. ¿Cómo se vuelva? Nuestro derecho. Que hagan un que hagan un quiz, de que lean las propuestas de cada candidato, X, ficticios. Eso sería un éxito, y un quiz así, ahora que decís esto, tiene toda la razón, digamos, educación cívica, usted lo que va es ahí a ver valores y no sé qué, y cuánta madre, pero o sea, no te enseñan verdaderamente política, a mí en séptimo me enseñaron algo muy bueno, lo que era el tránsito, o sea, esta vara de leyes de tránsito y cómo andar en la calle, eso me lo enseñaron un profesor, yo siempre he pensado de educación. Eso fue parte de educación cívica, eso me lo enseñó a mí, no me acuerdo cómo se llamaba el profesor, Eso es educación integral, eso es lo que se necesita, educación integral. Acaban de tocar un tema que tal vez se podría abarcar desde los colegios. ¿Qué piensan sobre el acoso callejero? Relacionémoslo al tema que estamos tocando ahorita con respecto a la educación. Esto debería ser educación. Debería ser educación. Debería ser educación, exactamente. O sea, esas son de las cosas que debería incluir la educación costarricense, lo de votar, saber votar, temas de política, impuestos, la gente sale del colegio y no sabe ni qué impuestos existen, qué tiene que pagar, no saben qué es tributación, qué sé yo, no saben nada de educación financiera, de economía, no sabemos de nutrición, no sabemos de...
Madre, no sé. El caso del acoso callejero, esa es una educación que tanto viene desde los centros de estudio como en las familias, porque esa es una formación del no machismo, es una formación del respeto, del trato digno a las personas, y eso lo debemos tener todos. O sea, van a empezar a crucificarnos, madre. Y ¿quién lo lee? Yo no quiero leer todos los pasados. Yo hago mérito aquí. Ok, dice doña Audrey: primero, no soy directamente educadora, pero trabajo en el MEP. En total relación con la educación, vean chicos, para hablar y comer pescado hay que tener cuidado, sí, claro. El 8% no es que lo toman para pagarnos, ese presupuesto es seccionado y saben, hay muchos dineros que no se gastan por burocracia, presupuestos que se generan a las instituciones son realmente para hacer milagros. Las instituciones deben ingeniárselas, o acaso ustedes nunca han comprado un número o tamales. Por supuesto, números, tamales, bingos, rifas, mae, hasta para hacer la despedida, el de quintos, me acuerdo que los décimos, mae, eran los que estaban ahí corriendo porque no les daban ni un 5. No les daban nada, mae. Y vamos a ver. De hecho, mae, yo estuve en el Liceo de Costa Rica y al parecer ahí hubo un caso, mae, de que la asociación, o no sé, alguien estaba manejando ahí el tema de comidas, comedor y demás, mae, se estaba recibiendo plata de parte del ministerio y no la estaban ejecutando. No habían balones, el gimnasio estaba medio feo y lo remodelaron porque venían los juegos estos centroamericanos, en el liceo, panamericanos o algo así, y los remodelaron, mae, la comida era pésima, mae, o sea, daban bastante plata y solamente almuerzo. Y es que esto no había desayuno, no había demás. Mae, y hubo obviamente, mae, uno carajillo, 18 años, mae, de 17 años, hubo una mente detrás de todo, un profesor que ahí nos estuvo metiendo puya porque él sabía cómo estaba eso. O sea, mae, ustedes le están dando por la jupa, ustedes ocupan más esto, lo otro, y todo eso se está recibiendo la plata y no se está ejecutando. O sea, al parecer había mano negra. Claro, es que vamos a ver, y cuando decimos, o sea, el presupuesto del gobierno, sí, sabemos que es el 8%, y sabemos que hay gastos de burocracia, y sabemos que hay gastos para infraestructura, y entendemos que hay gastos para seguridad, y entendemos que hay otra serie de gastos. Sabemos que eso no es para pagarle a los profesores ni para pagarle a los empleados, y entendemos cómo funciona el presupuesto de una entidad pública, o sea, que hay una serie de gastos, y también sabemos que hay subejecuciones muy, muy fuertes. Pero las subejecuciones es falta de compromiso de los ministerios de hacer bien su trabajo, sí, de hacer un plan, una planificación y ejecutar. Para terminar, en el liceo, cuando nos dimos cuenta de eso y todos samoferiaron, todos los del colegio, los quintos y demás, hicimos una huelga grande, desde el colegio hasta el MEP, hasta ahí por donde está el San Juan de Dios, que ahora que tenían ahí el edificio, y un desmadre total y todo, paralizamos la calle y todos los liceístas, y subieron los representantes arriba a hablar con una persona del ministerio, y nos resolvieron, un día después el director renunció, porque estaba detrás de... Es que ahí vamos. Eso es lo que pusieron un director nuevo que sí, estuvo más atento con todos nosotros, tal vez por hacer la mazaguana, ¿verdad? Porque uno sabe. Yo sabía que ustedes se pusieron. Sí, entonces, estuvimos en el periódico, salimos en Canal 7, Canal 6 y demás, y sí, nos hicimos escuchar, eso es lo que tienen que hacer también los estudiantes cuando, puede ser gratuita, pero no significa que al ser gratis, debe ser de mala calidad, eso que estén dando. Y es que ese es el punto. El que sea gratuita, y digo gratuita entre comillas porque la pagamos todos los costarricenses, porque es parte de nuestros impuestos, no quiere decir que tenemos que aceptar cualquier cosa que nos den, no quiere decir que puede ser una mala educación, no quiere decir que puede ser básica. Entonces, y lo que pasaba ahí era que no nos estaban dando los recursos que realmente nos estaban. En el Liceo de Costa Rica van personas de muy bajos recursos. No hay que hacer una extra, pero una patrulla. Probablemente. Sí, lo mandaron a hacer ahí trabajo comunal al parque central. Oiga lo que dice doña Audrey, dice: por otro lado, los programas no los hacen los educadores, los hacen quienes se ganan la plata en consultorías y están detrás de un escritorio. O sea, quiere decir que tal vez una persona que en su madre vida ha dado clases, pero ni de cómo planifica la educación de sus hijos. Planifica la educación. Entonces por eso vamos, con razón yo recuerdo estudios sociales, qué materia más aburrida, Esa era la peor, yo creo que estudios sociales en mi educación. Unas mierdas que yo decía, a mí qué putas me interesa el clima y la geografía de Guanacaste, o sea, no sé. Pero ¿sabe qué eso? Usted, digamos, le pregunta a un argentino, ¿dónde queda Costa Rica? Y no sabe. ¿Usted sabe dónde queda Argentina? Llegó un argentino. Un argentino.
un argentino, ¿no? Es que esos Piensa que maes es Puerto Rico, piensa que... esos maes dicen... No, mae, no, cualquier persona, no, o sea, yo sí en me Europa dice, mae, ¿dónde queda Costa Rica? Es una isla. Mae, no. Nos confunde mucho con Puerto Rico. Yo sí he notado eso. Fuera de nuestras fronteras, la educación geográfica de la gente para ubicar dónde está un país u otro les cuesta un poco. Y en eso siento que aquí lo estamos haciendo. Uno de nosotros sabe todos los países del mundo. Pero No, nos sabemos ubicar, mae. Nos podemos ubicar. O sea, si nos dicen, sabemos, si nos dicen, mira, ¿dónde está Tailandia? O sea, me pierdo yendo a mi casa, ¿eh? ¿En serio? ¿Cómo Yo todavía pongo el Waze para ir a la casa de Noel y No, pero digo, en el mapa. Más cuando anda viendo borroso la pantalla, man. Familia, aparte de todo, seguimos los consejos que nos estuvieron dando y nos estuvieron molestando mucho de que no se oía muy bien el audio, que no se oía muy bien, así que tenemos micrófono, tenemos cámara nueva. Cuéntenos cómo se oye, cuéntenos cómo se ve. Excelente, sí. Critíquenos. Critíquenos. Pasemos a algo crítico en el país y creo que esto va a perjudicar mucho y seguimos hablando del FMI si no le gusta algo. Sí. Puta FMI. ¿Qué nos va a causar? Si quieres saber quién se apretó a quién y si es quién y eso, hay otros programas, no sean cochinos. Mae, clases sociales en Costa Rica, mae. Pero es que, vamos a ver. ¿Cuántas clases sociales hay en Costa Rica? Mae, irá de la mano la educación con las clases sociales. Por Supuesto, se define de ahí, es lo que yo le digo, mae, está la gente o los chiquitos que usted ve en la calle vendiendo cosas porque no puede estudiar, porque tiene que ser el que apoya a la familia. La educación en Costa Rica primaria debe ser obligatoria. Pero sí, es que lo que decís, o sea, aquí viene, casi que este es un tema de transición. Si no tienes las herramientas, cuando llegas a enfrentarte al mercado laboral, entonces llegas a hacer una entrevista, hay 4 personas, entonces está la persona que habla, entonces está la persona que se graduó, llega un ingeniero, pero entonces a la par está el ingeniero que habla inglés, y está el ingeniero que habla inglés y sabe de robótica y sabe de cómputo, y está el ingeniero que habla inglés y que habla alemán. Y entonces está el ingeniero que tiene una maestría. Y entonces cuando te das cuenta, cuando logras tener un título, te das cuenta que aún así sigues compitiendo en un mercado que es muy, muy denso. Y que hay otra gente que tiene otras habilidades que tal vez no las pudiste tener en el sistema educativo en el que te rodeabas. Y claro, tienes que competir contra eso. Si sos de una clase alta, por decirlo así, puedes tener acceso a educación privada. A privada. Y muy probablemente en la universidad pudiste darte el lujo, tal vez, aunque no seas de clase muy muy alta, pero de hacer un pequeño curso o irte unos días a estudiar a los Estados Unidos, a España, a Inglaterra, tener aunque sea una licenciatura, una maestría, una pasantía, lo que sea, aunque sea de intercambio. Como para hacer esto se va a ver más afectado como para hacer la transición al siguiente tema, que es la desigualdad en las clases sociales. Mae, la renta empresarial en Costa Rica sería de las más altas que hay. Además, nosotros yo creo que tenemos de las tasas impositivas más altas. Y esto se va a ver peor con el FMI, con todos estos impuestos que quieren meter, porque vamos a volver al hijo puta FMI, disculpen por la palabra, pero es una realidad. Y lo que va a crear es esto, las empresas van a empezar a jalar, que ya lo hemos tocado, ya ha pasado. Y lo que usted ha dicho, lo que estuvimos hablando ahí entre semana, el tema, quieren quitar la clase media, quieren quitar la clase media alta, media baja, desaparecerla, sí. Básicamente ¿Qué va a hacer Otón Solís, man? Sí, porque Otón Solís es clase media, yo siempre creía que nosotros estábamos en esa famosa clase media. Clase media, seguro, ese mae es esto, gasta la mitad de lo que debería gastar, por eso se considera clase media. Medio maní de cerebro, ese mae bruto, medio apoyados a nosotros. Y les decimos qué es lo que pasa, o sea, los impuestos vienen para el pueblo, vienen para nosotros, los que las pulseamos, ¿qué pasa con cervecería? Que lleva como 4 o 5 años declarando que no reciben ganancias, ¿Qué pasa con Los Pinos también? ¿Qué pasa con Marina Papagayo, que uno de los ministros es el dueño y tampoco paga impuestos? ¿Qué es lo que pasa? No se le cobra impuestos a la gente que tiene plata. Todos los impuestos se le cobran a la gente trabajadora. Todos los impuestos. Todos los de la clase media debemos pagar. Él echándose en esa canasta. Otón Solís cuando dio esa entrevista, se habrá considerado pensionado de lujo, no sé, Ese más seguro, porque él tiene derecho a una pensión de lujo. Otón Solís pregunta. Yo no lo sé, claro, no sabe que no lo diga. Sí, fue diputado, pero ahora el diputado casi presidente.
No, el diputado no tiene pensión de ese tipo. de ese tipo. Creo que tiene pensión de la Pero bueno, caja. mae. Pero igual, Otón Solís está podrido en plata. Y tenía un puesto en Mae, el ese PI. mae es dueño de Pérez Celedón, yo creo. Todo El ese equipo, pues, el equipo de fútbol, yo creo que ese mae es dueño de esa vara. de Municipal de Peseta, mae. Ese mae compró el árbitro cuando perdió el Edén, Mae, no, a lo que Sigue yo trabajando quería en el PI. caer. Sigue trabajando en el PI. Sí, sí, No, en el BCI. Sí, no, en el BCI era. Yo a lo que Gano de integración económica. a lo que yo quería caer, No quiso mae, agregar el es salario, dijo que era todos privado. los impuestos son para los que la pulseamos, mae. Sí, claro. Vamos a mae. ver, no sé, seamos realistas. Ma, es que Todos pagamos obviamente, impuestos. ¿usted cree que Mae, un mae que tenga un impuestos- salario de 8 millones le va a importar dar el 25% a ese salario, mae? A mí me importaría, me Mae, buscaría la forma de no, no, exonerarme de esa Creo que mierda. la planteó mal. Lo sentiría. Lo sentiría, No, lo sentiría, mae, lo sentiría. No le dolería tanto. O Pero vamos a sea, ver. fijo el mae dice, mae, que es un montón de plata que tengo que soltar, pero Mae, yo digo corta que la sí casa lo- para los helados. Yo digo que sí lo Así que sentiría pensando, y por eso lo pelean tanto. ¿Sabe por qué? Porque uno eleva el nivel de vida a cuanto uno gane. No, en eso tienes toda la razón. Ve, pero eso vamos a la educación. En la educación nos deberían enseñar educación financiera. Y entre eso, Si ganas 300,000, aprenda. ¿Qué a vivir pasa con con este 300,000. comentario que acaba de decir Carlos? Porque, mae? mae, son toque. No, lamentablemente la educación no nos prepara a que nos pueden pasar accidentes, que puede pasarnos una enfermedad, que mientras usted está trabajando puede pasar una pandemia y puede perder su trabajo. Usted, si pasa una pandemia, está ahorrando. Mae, para atacar eso que está pasando, mae, mentira, mae. Mae, No yo no le tenía enseñan nada. eso, mae. Yo no tenía le enseñan nada. eso. Cuando vino la pandemia, Mae, yo no tenía gracias absolutamente a nada Dios, guardado. no, y gracias a Dios, mae, hemos continuado con el trabajo, mae. Así Hay es. personas que sí han perdido el trabajo, quedaron mae, sin y verte, mae, ¿cómo hago para pagar la luz? ¿Cómo hago El para pagar la préstamo, en ese comida? momento, Préstamo, becas, mae, estoy hasta, pensiones, mae, hubieron etcétera. no, ¿cómo es que se dice? Suicidios. Suicidios, mae, suicidios por este tema Personas hasta el económico, cuello, mae. mae. La educación debería prepararnos para este tipo de cosas, mae, y creo que es hora de que el que esté ahí, mae, toque la mesa y diga, bueno, no, mae, vea, enseñemos esto y esto, mae, porque realmente ya uno está maleado. Ya nosotros estamos, mae, ¿qué sabes? Sí, Estamos maleados. cuando nos hagan impuestos. Y es Cuando que estamos maleados, y para terminar, mae, estamos maleados, deberían de agarrar a los carajillos de 12 años a 18 y enseñarles educación financiera, salud, mae, no meterse drogas y, mae, tal vez, no sé, tomarse una birrilla de vez en cuando, mae. Nutrición, mae. Mae, no, y alimentarse bien y demás, porque, mae, cuando venga una enfermedad o pase algo así y no sepamos, mae, controlar la situación financiera, nos va a llevar a que nos trajo, mae, y es preocupante, mae. Otón Solís. Véalo usted. No, pero Otón- es que. Es No, que no, yo me no, quedé es así. que ella puso uno anterior que no hemos leído. Entonces, vea lo que dice. Por otro lado, la educación de calidad muchas veces es un tema de convicción de un educador actualizado, preocupado por el estudiante y su contexto. Sí, eso fue lo que vimos ahorita de la vocación. Pero no precisamente un programa impuesto. El problema es que, digamos, doña Audrey, un educador o un profesor o un maestro, mae, que no tenga vocación y con un mal programa, es como. Mae, No, y vea, yo me voy a poner. Bueno, pero para terminar este comentario, ¿han escuchado hablar de neuroeducación en la vida? Yo soy egresada en esta área, estudié en Perú y adivinen, he rogado al MEP insertar actualizaciones a los educadores para que trabajen sobre fortalezas, pero para el MEP la educación pública no es importante. Los hijos de ellos no van a estas instituciones. Esa es. Eso es lo que pasa. Eso Eso es lo que es pasa. todo lo que pasa. Mae, ¿Qué pasa en un, mae, en y un volvemos- colegio privado, en una escuela privada? Mae, usted está pagando. Y si un profesor o usted dice, mae, este mae no le está enseñando nada a mi hijo, me las corto, que usted pelea y pelea y se Claro. lo vuelan. Oiga, Es más, no claro, tienen que mae. pelear mucho y se lo volan. Claro, Qué mae, duro- estás qué duro ese- pagando, qué güey. duro ese comentario. Al MEP no le interesa la educación pública. O sea, el Ministerio de Educación Pública de este No le país interesa. O sea, es una administración más. es básicamente, hay gente que lo que está haciendo es cumplir. Dígale a Charlene Flas si metería al carajillo de él a un colegio público. No, no mete. ¿De para qué? Bueno, primero le van a hacer bullying. Bueno, depende, si el mae se va a tirar a que sea reelecto, le digo, puta, esto otra vez. Mae, hace lo que no hizo. creo que seamos tan burros de volver a Mae, votar por el ese PAN, mae cuando creo, estaba en la campaña de él se fue a comer se fue a casado, comer un casado, se fue a comer un casado. pago. Sí, así es, se fue a comer eso un sí me casado. cae Es un mal. hipócrita de mierda, Eso sí weón. me cae mal. Es un hipócrita de Sí, sí, mierda, hay- Hay lastimosamente. cosas que me caen mal, por ejemplo, por ejemplo, cuando a veces, digamos, que hay ciertos alumnos que sacan bien las notas de los exámenes de admisión, entonces los llevan a las noticias, o que para mí que fue y altamente chocante,
fue ver cuando estaba esta vaina de la pandemia, cuando se empezó a curar a las primeras personas, que los llamaban para entrevistarlos, haciendo un morning show ahí en... Es un show, ma, es un show. Es un show medio... Ma, salen noticias, el presidente con una computadora. Sí, doña Ofelia, sí, ¿cómo podemos mejorar la economía? Es una burla, no. Entonces, ¿para qué tenés tantos profesionales en su gabinete, en el gobierno, tantos profesionales sobre economía y demás? Y llama, o sea, recibe... No, es que no sé ni cómo decirlo. Para que se vean un poquito, la clase media de Otón Solís, según nos dice, gana 15 millones. 15 millones. Imagínense, mae. O sea, Yo estoy en pobreza extrema. Y yo creía que yo era el dueño de una ganadería. Esos más tienen edificios de alquiler y Sí, o sea, sí, es una sí, familia mae. muy adinerada, mae. O sea, que este mae venga y diga que es de clase media, mae. se sigue burlando en la cara de Mae, nosotros. se sigue burlando. Lo vemos como burla. O sea, yo lo recibo como una burla. Ojalá que Otón Solís vea este video. Ojalá, mae. No, Oiga, no, deje- no sigue. Solo que Deje- le ha dado pena comentar. comentarlo. Pero Deje- ese Otón que deje- estás ahí atrás. Y eso, mae, eso, Pero si nos enseñaran educación, mae, sobre saber elegir, sobre saber votar, mae, entenderíamos, mae, que todos esos son ventanas de humo, mae, todo lo que hace una persona en su campaña, mae, un presidente son, mae, Demagogia. yo, mae, incluso, mae, Demagogía. exactamente, es para lograr votos, mae. No sé si se acuerdan el video Pero ese a la mae gente que le estaba gusta. allá, que grita y la vara, que hasta le pusieron la pieza ese del tío Key, mae. Sí. Que la patria, y no sé qué, o la línea de gobierno, mae. Por ahí Señor presidente. escuché Esta es su línea. candil de la calle, oscuridad en la casa. Y eso es este señor. Así es. Una pura Carlos pantalla, Alvarado. mae. Ahora va a ser el director de la no sé qué ahí. De Y él Centroamérica, habla mae. bienísimo de Costa Rica y que esto y que el otro, mae, y gente muriéndose de hambre, mae. Mae. Candil de la calle, puta. Mae. No siguió la línea de gobierno. No siguió Usted- la línea. Es más, presidente. cuando usted no sigue la línea, es cuando se le para. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la línea que todos tenemos. ¿Y sabe cómo se calcula esa línea, mae? Y eso se dice que está desalineado. Mae, es demasiado, mae. Oiga, pero ustedes bueno, en ese chiste, ustedes leen entre el chiste de la línea, ustedes leen entre líneas. El que no está conmigo, arrolla. Así es. El que no hace lo que le digo, se va, papi. Sí, yo Mae, este mae tiene una mentalidad, este mae para mí tiene no, una no, mentalidad de dictador, mae. Sí. Se hace lo que yo diga, Mae. Cuando se puso a pegar gritos, mae. Ahí, que le Usted ponen dijo eso algo, ahí, Carlos dijo algo ahora, mae. Carlos Chávez dijo algo ahora que decía, mae, este mae es como un dictador porque básicamente cuando salimos a huelga, el mae lo que dice fue, mae, Dichosos. sí, Que lo hagan. Pueden Tienen hacer derecho, el son de tienen el burla. derecho. Tienen el Mae, derecho. tenemos el derecho de pedir sufragio para el FMI. ¿Ah? Sí. Llevarlo a votación. Sí, pero no lo van a hacer, mae. Sí, pero no lo van a hacer. Ahora, mae, el mae se burla de eso y él llegó y dijo, vayámonos más al sur a ver cómo serían las cosas. Sí, como poniendo El como- mae es como un metiéndolos- burlista de mierda. El No. mae del pueblo es lo que menos le Y eso importa. El que mae el dice, mae- de por sí voy a hacer lo que me dé la gana. Exactamente, no, y el mae ¿Qué es lo que lo está hace haciendo? no solo en burla, sino metiendo miedo. Miedo. Vamos Sí, al ese sur. es más ¿Qué al está sur, hablando para del que sur, ustedes mae? vean, mae, Venezuela. Venezuela. No sé Bolivia si será parecido o no. Bueno, pues recuerda que Bolivia, después de la salida de Evo, se vino ultraderecha y ahora Bolivia es un despiche. O sea, vamos a ver, Evo No, cuando dice que empezó- ya tienen entrada, mae. Como es un despiche total, mae, ya tienen malos, hijo de puta, Ya tiene mala. Es el único país que no pasaba ahí por el canal de Panamá. No, mae, en Venezuela pasó lo que yo siento y presiento que va a pasar en Costa Rica. Se Sí, eliminó, seguimos así. se eliminó clase pobre, que pobre, mae, no me considero pobre porque gracias a Dios, mae, hay comida en la casa, se paga luz, tengo teléfono, estoy aquí con compas y demás, mae. Hay clase pobre, hay clase media y clase rica, mae. En Venezuela hay pobreza extrema, que se mueren de hambre, mae, y los millonarios. Y súper ricos. Y súper ricos. Dos ¿no? clases, nada Los más. maestros yo creo que ni viven en Venezuela. Muy probable, no, muy probable agarraron toda su plata porque Panamá está lleno de la plata venezolana, todo lo que es los Estados Unidos se fue Tiene porque, mucha plata. porque no hay mejor lugar
para el dinero, para el dinero comunista que un país capitalista. O sea, y así es, o sea, perdón, yo sé que mis comentarios a veces no agradan, pero me vale. Mae, las No, fotos que se filtraron del hijo de este mae con iPhone y allá en unas fiestas y de todo, esto es de Venezuela. Sí, la hija de Hugo Chávez y eso usa. los hijos de Maduro andando en yate en Miami. Mae, No, ya muy largo, mae. Un paseo para la casa. Ahora queríamos tocar el tema de las clases. La gente que nos está viendo, mae, y nosotros mismos, retroalimentarnos, mae, sentémonos y pongámonos a pensar en qué clase estoy y a qué quiero llegar. No, y defendamos, ¿a dónde nos van a obligar a Porque llegar? lo que voy es, exactamente, defender, mae. Defendamos nuestro estilo de vida. Esto es lo que va a pasar. Mae, en Venezuela hay pobreza extrema porque el gobierno le debe no sé cuántos millones de dólares al FMI y no están pagando. Millones que pueden pagar. Mae, pueden pagar y no lo pagan porque a mano le da la gana. Y entonces, ¿qué pasa? Mae, mes a mes o año a año los intereses suben y no quieren pagarlo. Entonces dicen, mae, el FMI me pela y se va acumulando ahí. No hay flujo de plata, mae, porque no hay plata. O sea, no hay efectivo de esa manera. No hay cash en la calle. No hay cash. Mae, relacionado a su comentario que usted dice, mae, o sea, ¿a dónde quiero llegar? O ¿a dónde quiero estar? ¿Verdad? ¿Qué clase soy? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero estar? Pero ahorita Carlos hizo un comentario, mae, que dice que la vida, ¿cómo fue que dijiste, mae? De acuerdo a lo que usted gasta. Sí, a lo que usted gana, usted gasta. Uno gana, gasta, sí. Uno va elevando el Pero nivel. usted dijo, o sea, yo quiero, elevo mi vida de acuerdo a lo que yo gasto, no a lo que yo gano, mae. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, lo que usted gana. Pero ¿qué pasa, mae, cuando te obligan a gastar más de lo que ganas? Como con los impuestos. Entonces no vas a poder tener un estatus de vida donde querés, mae. Lo que pasa es que al ponerte impuestos tienes que empezar a sacrificar tu estilo de vida. Ya si yo hacía vacaciones 2 veces al año, ya voy a tener que hacer pero el dueño Ah, ¿usted hace vacaciones? Oiga, pero el dueño de Los Pinos no tiene que pensar en eso. Él simplemente reporta cero ganancias. Sí, No, creo que eso es distinto cervecería. porque es una cooperativa. pero no. Bueno, pero más cervecería. cervecería. Reportan cero ganancias y no pagan. Claro, mae, teníamos la lista, mae. Teníamos la Mae, lista. sí, pero lo vamos a extender. Entonces, a lo que quiero llegar es, mae, sentémonos y veamos esto, mae. Y defendamos nuestro Nos va a joder el estilo de vida. FMI, el estilo de vida. Somos clase pobre, clase media, clase rica, nos hace falta. O sea, si usted que nos está viendo es de los que llega y dice, mae, pagué todo lo que debo, mae, ni lo sentí y me sobró, fui y comí con toda mi familia, 5 personas y me sobró plata, no se preocupe, siga como está porque no le va a pasar nada. Pero si usted al final del mes le sobran 20.000 colones, 40.000 colones de su salario, después del FMI le va a sobrar menos 40.000 o menos 60.000. Tiene que andar buscando dónde saca plata para poder pagar lo que debe. Yo estoy en la clase de los que quieren matar al presidente. No. No van a cerrar este programa. No sé si ustedes vieron el meme que decía los costarricenses quieren mandar al presidente al infierno. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dios nos libre. Puta, mae, de verdad que yo no he visto ni un solo comentario en Facebook ni nada así, mae, de alguien defendiendo a este mae. Me pregunto, ¿será que hay comentarios y varas así, pullas y demás que le tiran al presidente y lo están eliminando? Creo que sí. Creo que ya nos aplican. Pelele, mae. Ya nos aplican un Pero poco en de censura. economía, mae. O sea, no ha podido hacer nada por el país, más bien lo está hundiendo, mae. Ahora, había otra cosita ahí que nos está escapando, mae. La relación que tiene Hacienda directamente, mae, con el problema de las clases sociales, con el problema de ahora esta madre. ¿Vieron el mensaje del ministro del MOP? Que debe estar cumpliendo unos 180 años este año. No, mae, y otra vara, si no recaudan, si Hacienda no recauda el marchamo, mae. Pueden cerrar con Pueden AVE. cerrar con AVE, mae, que cierren esa. Esto es agarre lo que está en promoción. No pague marchamo para que cierren con Avi. De por sí nos queda Mob y cosas bien. Es más, si ya de hecho marchamos, iba a poner la moto al día, no los pague. No los pague. Es un desperdicio, güey. Es por Costa Rica y es por vos. Madre, ¿qué tanto influye Hacienda? Hacienda no quiere lo de los marchamos y está a favor del FMI. Está a favor del ¿Por FMI. qué? Porque ocupa pagar. ¿Cuánto paga en alquiler? Paga 16 millones de dólares, anuales en alquileres. ¿Ustedes han dado una vuelta Mae. por el edificio en el mall que está Mae, y ahí- el Outlet Mall? No, ¿Ustedes han dado una vuelta por el outlet? De Hacienda.
Hacienda ahí tiene como 3 pisos o 2 pisos completos de Hacienda en un centro comercial. Mae, lamentablemente es la mejor forma de manejar nuestros impuestos. 16 millones de dólares. Mae, cualquier y hay consultor- hay personas en la calle pulseándola para pagar 200.000 de alquiler. Mae, y ahora también un dato por Increíble. ahí, mae, que a Hacienda se le escapan por año en cobros judiciales que no ejecuta, mae, más de 200 millones de colones. Que tienen demandado a Carlos Elín Alvarado por servicio de termofusión, mae. El mae no paga, lo citan ahí con el fiscal, mae. El mae va a declarar y no llegó a Hacienda. Papito, usted siga evadiendo impuestos porque Hacienda no se los va a cobrar. Está feliz. Así está es simple. Entonces, Para mí la solución, y lo hablamos la vez pasada, para mí la solución de salir de esto, mae, es que Hacienda empieza a cobrar bien, mae. Que de verdad, que le haga Que gasten auditoría, bien. mae. Que Que gasten le haga bien. auditoría a cervecería a ver si es cierto que no tienen ganancias. Que le haga auditoría. Son amigos. mae, ustedes han visto qué curioso que, mae, No, y no solo es cobrar, o sea, hay que cobrar impuestos, pero ¿de qué te sirve? Vamos a ver, si vos sos una persona desordenada para gastar tu plata, que te llegan, mae, hoy te llegaron 200,000 pesos y te los gastaste en Guaro, y mañana... y mañana Pero te no llega- me quedo con el antojo, papi. y mañana, ese es el punto, no me quedo con el antojo. Mañana te llega 1,000,000, igual lo gastas. Lo mismo le pasa al Estado costarricense. Van y recolectan toda esa plata y dicen, ahora tenemos un montón de plata. Y empecemos a contratar y auditorías porque la plata hay que gastarla. Sí, no, sí, sí. hay que llegar, colectar esa plata de mejor manera y hay que gastarla de mucha mejor manera. Y eso a este Mae, parte se notan las brechas en las clases sociales. Por supuesto. Claro. Se van a notar con el FMI, mae. Mae. Peor. Peor. Pues que vamos a lo mismo. Ya no van a ver No, 3 y- o 4. Vamos a ver 1 y 2. Los con que estamos eso- comiendo mierda de Mae, todo. no, y no sé si vieron ayer noticias, mae. Mae, por si comemos mierda nos va bien porque tenemos algo que comer. Hubo y hay, mae, olas de asaltos. Mae, se va a incrementar, por Mae, supuesto. ayer vi un video de unos mae, se metieron en moto, bajaron una cortina, mae, en un local. Mae, sacaron todo, mae, toda la plata que pudieron sacar, mae. Así es. Delincuencia, Delincuencia. homicidios, mae, Y eso va a ir robos, aumentando. más drogas, mae. porque Y esa siguen vara se va a tirando, poner. siguen tirando las ventanas de humo, madre. Teníamos lo de los impuestos y demás, madre. Y vi una publicación que me gustó mucho que decía, madre, entiendan, lo de el tema de las jirafas es importante y lo entiendo, madre. Pero Hay que verlo. han notado y siento que lo han usado en Sí, todo sí, sí, esto. todo, cuando madre, aumentaron el impuesto a la canasta básica, cuando subieron los peajes, aumentaron casos de COVID, ahora tiran impuestos y otra vez le dan un súper enfoque a lo de las jirafas. Mae, pero por eso, no vean noticias, no vean Canal 7 ni Canal 6, vean lo que le falta a su Abramos la mente, madre, abramos la mente, porque somos muy fácil de distraernos, madre. Nos Sí, distraemos sí, muy sí, fácil. Nos distraemos Mae, muy legalmente fácil y veas, se- mae, y se en nos Costa olvida. Rica no, mae, o sea, ¿hace cuánto están esas jirafas? Aquí, 10 años, mae. Más. Y más. nunca le han dado pelota. Nunca. Hasta ahora. Ah, hasta ahora, ¿por Mae, qué? ¿qué van a hacer? No quieren que se reproduzcan. Y si lo hacen, agarran a todas y las matan, entonces. Las sacrifican. Y al fin y al cabo, mae, La perdónenme gente los conservacionistas y ambientales y todo eso, mae. Yo le doy, Mae, al fin y al cabo, si las jirafas las eliminan, no nos van a hacer falta. ¿Ok? Es nos que van no a eran de hacer aquí. Las trajeron y es una especie en peligro de extinción y demás. Y lástima porque es un animal muy bonito. Güey, si lo ponen a la piel, si lo hacen, si lo venden en trocitos y asado, Bueno, yo todo lo tiro a la parrilla, man, yo todo lo tiro a la parrilla. Yo todo lo tiro a la parrilla. Chuleta jirafa, mae. Chuleta de jirafa. ¿A qué sabrá? Lengua de jirafa en salsa. Mae, Madre, qué duro. Ahora, vamos a ver, sí, vamos a hacer un cierre tal vez, porque a mí me preocupa que tengamos tantas entidades como MOP, como CONAVI, tan inútiles, y a mí me encanta ver a Hernán Jiménez por eso, porque le da duro al MOP y le da real. Pero, ¿qué opinan Sí, ustedes? se pierde el video. Sí, creo que algo, tenemos ahí un fallo con la cámara, no sé si se descargó o qué más. ¿Se apagó? Sí, mae, creo que la brecha sí se va a notar y nos va a afectar, mae. Vi un comentario, sí, yo sigo una página que se llama Carpintería Argentina, muy buena por cierto, donde dicen, encuentro un rollo de billetes, pero en Argentina es simplemente $1, mae. Creo que en Costa Rica va a pasar eso, mae, va a bajar el costo de la moneda y no vamos a valer nada, mae. Bueno, familia, yo creo que ya debemos ir terminando. Tenemos problemas técnicos con el video, pero gracias por acompañarnos, gracias por estar este rato con nosotros. Nos vemos la próxima semana y saludos, muchachos.
Hasta luego. Nos vemos. Buenas vibras y disculpe.